Amadas, el Señor las bendiga y las guarde. Y bueno, mis preciosas hermanas, vamos a seguir leyendo la carta de Apocalipsis, ¿verdad? Del apóstol San Juan, que le fue revelada al apóstol San Juan. Y vamos a leerla en el capítulo 2 y vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento de lo que Él quiere hablar a su iglesia. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primero que nada, vamos a ver, ¿verdad? En el capítulo anterior vemos que así vio Juan al Señor Jesucristo. Lo vio así, caminando entre 7 candeleros y en medio de los 7 candeleros de oro y el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Así lo vio él, ¿verdad? Así que a él le está hablando el propio Señor Jesucristo. Dice el verbo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Fíjense que si empezamos desde la parte final, ¿verdad? Se nos está invitando a vencer. Para nosotros poder vencer, nosotros debemos permanecer fieles hasta el final con el Señor Jesucristo. Debemos ser fieles, hermana. Y que dice que al que venciere, Él mismo le va a dar de comer del árbol de vida que se ubica en el paraíso de Dios. Pero fíjense ustedes, el Señor Jesucristo está hablando de esta congregación que se encuentra en Éfeso. Para hacer un paréntesis, el Señor Jesucristo le va a hablar a las 7 congregaciones que se ubican en Asia, ¿verdad? A 7 iglesias, 7 congregaciones. Pero muchos estudiosos de la Biblia dicen que nosotros podemos vernos reflejados en algo. O sea, este mensaje a nosotros nos va a servir. A pesar de que el Señor se está dirigiendo a la congregación, de cosas que Él está observando en esa congregación, esas cosas pueden estar aconteciendo en nosotros también y son un llamado a la reflexión, a que reflexionemos acerca de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Entonces vemos que el Señor le está diciendo a esta iglesia, yo conozco tus obras, o sea, esta es una iglesia que trabaja para la obra de Dios, trabaja, hermano. Aquí lo está diciendo. Y también dice que no puede soportar a los malos y que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y los han hallado mentirosos. Y aquí vamos a conectar con muchas de las cosas que hemos leído. Hemos hablado de que el enemigo es astuto y el enemigo va a tratar de infiltrar la iglesia. ¿Cómo la va a infiltrar? Con mensajes que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. El Evangelio, hermana, fue el que se nos dio a nosotros aquí en la Biblia. Pero desde los púlpitos hoy día usted puede escuchar evangelios de la prosperidad. Evidentemente que Dios quiere cuidarnos, esa es una realidad, es una promesa de Dios. Pero el mensaje
de la Biblia es muy sencillo. Dios se mueve por principios. Él llama a la nación de Israel y le dice, si acontecerá que si tú oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, estas bendiciones te seguirán. Pero si te apartares de mí para no obedecerme, vendrán estas consecuencias sobre tu vida. Dios es un Dios de principios. Si nosotros violamos estos principios, nosotros vamos a tener una consecuencia. Pero si nosotros obedecemos, esas bendiciones nos van a seguir. Pero por aquí hay un mensaje que se anda propagando en el mundo entero del Evangelio de la prosperidad. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, pero no hay un llamado a que el corazón del hombre se tiene que poner a cuentas con Dios. Esto no está viniendo de parte de Dios, hermana. Aquí hay manipulación, aquí hay un falso evangelio incluso que se está predicando, por decir ese punto. También está el tema de la psicología que ha entrado, ideas de la psicología e ideas del mundo, hermanas, que entraron a la iglesia y que desplazan a la escritura, la ponen en otro lugar. Porque yo, si leo la escritura, yo puedo entender cuál es el consejo de Dios que yo debo seguir para ciertas o cuáles situaciones. Pero de pronto esas ideas se ven empañadas por ideas del mundo que penetraron y que se predican desde muchos púlpitos y que no tienen nada que ver con el consejo de Dios. Así que la palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es el que ha dicho y el que ha determinado lo que es bueno para el hombre. Y ese es el consejo que yo debo seguir si yo quiero que me vaya bien. Si yo quiero que me vaya mal, bueno, pues yo abro mi oído a otro consejo. Pero el mensaje es muy claro. Y resulta ser que estos hermanos se han enfrentado a ideas que han entrado en la iglesia. Por eso dice, yo conozco tus obras, has trabajado duramente y sé que aborreces a los malos y los has probado a estos que se llaman apóstoles, pero no lo son y los has hallado mentirosos. Es decir, que el pueblo de Dios tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios todo lo que se le está diciendo. El pueblo de Dios no tiene que decir amén a todo lo que una persona está diciendo. El pueblo de Dios tiene que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios y tiene que probar si la palabra, si lo que esa persona está diciendo es cónsono con el mensaje, entonces hay verdad en lo que se está diciendo y el Espíritu de Dios está detrás. Pero si el mensaje es contrario a lo que la Biblia dice, bueno, nosotros tenemos que probar ese mensaje y no tragarlo, sino sencillamente decir, esto es una mentira, como a estos hermanos de esta iglesia les tocó. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, fíjense, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le conocemos, nosotros nos enamoramos de Él. Y ese amor, pero fuerte, fervil, que está dentro de nuestro corazón, nos hace actuar en fe. Queremos ayudar al que está desvalido. Queremos hablarle de Cristo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos enamorados de Él. Pero al pueblo de Dios le tiende a ocurrir que al paso del tiempo esa pasión empieza a perderla. Esta iglesia ha perdido el primer amor, sin embargo sigue trabajando para Dios. Ellos trabajan para Dios, pero ya su obra no la están haciendo en amor, la están haciendo por un acto ya hasta de religiosidad y ahí tenemos que tener cuidado. Porque las obras se deben desprender de nuestro amor, de nuestra fe que tenemos en el Mesías, en la fe y en el amor que tenemos en Dios. Y por eso obramos, no obramos por religiosidad, ni para ser salvos. Esas obras no nos hacen salvos. Obramos porque amamos a Dios.
lo amamos tanto que ese amor es el que nos mueve, es el motor que nos lleva a hacer esas primeras obras. Así que el pueblo de Dios puede perder ese primer amor, eso nos pasa a todos. Pero el Señor eh, le está dando, digamos, la solución a este conflicto. Que Él está diciendo, arrepiéntete de donde has caído, ¿verdad? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, que el Señor, cuando nosotros tenemos esa pérdida de amor, podemos decirle, Señor, he perdido mi primer amor. Debemos confesarlo. Yo lo he confesado en algunas ocasiones. Señor, de verdad no siento pasión y he perdido el primer amor. Yo te ruego, por favor, que resucites ese primer amor, porque venimos a Cristo y en Él está el poder de la resurrección, porque Él lo dijo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y soy la vida. Así que Él puede venir a resucitar lo que está muerto. Cualquier cosa que esté muerta, Él la puede resucitar. Y si mi vida espiritual está muerta, Él la puede también resucitar si yo se lo pido. Señor, resucita mi vida espiritual y resucita el primer amor. Entonces después dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas, si nosotros vamos a tratar de indagar quiénes eran, qué doctrina eran esta, hay algunos que creen que este había sido un diácono, había sido un discípulo de la iglesia primitiva, pero después se desvió y se fue a prácticas ocultas o a mezclar mitología griega con X. Aparentemente este personaje hizo eso. Y a veces, hermano, por eso es que nosotros debemos ser celosos de la enseñanza pura y sin mancha que se nos da a través de la Biblia. Porque a veces desde la iglesia entran estas ideas y el Señor le está diciendo a esta iglesia, pero a pesar de que la está reprendiendo porque abandonó su primer amor, sin embargo la felicita porque le dice, sin embargo, tú odias esta obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. O sea, esta iglesia no permitió que esa falsa enseñanza entrara a su congregación. Fíjense cómo nosotros debemos pedir a Dios mucha sabiduría, buscar esa intimidad con Dios, profundizar con Dios y ser celosos de la verdad. La Biblia nos enseña que seamos celosos de la verdad. Nosotros no podemos ser tolerantes contra una mentira que quiera venir a entrar a una iglesia y dañar al rebaño, al pueblo que no tiene mayor conocimiento, que no lo tiene porque, bueno, porque no profundizan por X razón. Somos a veces distintos en el pueblo de Dios, pero Dios constituye líderes, pastores en un lugar para que cuiden de ese rebaño. Y esos líderes y esos pastores no deben permitir que sus congregaciones sean penetradas por ideas que Dios aborrece. Por eso debemos ser vigilantes. Y vigilante significa orar, ayuno, oración, leer la escritura. Si yo leo la escritura diariamente, conozco la mente de Dios. Sí, mis amadas hermanas. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? ¿Qué podemos examinar en nuestra vida? Señor, si he perdido el primer amor, te pido perdón. Me arrepiento. Yo te quiero amar a ti más de lo que te amé cuando te conocí. Yo te quiero amar el doble, el triple, el cuádruple. Por favor, derrama ese amor en mí. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo no tenía fe, hermanas. Yo recuerdo que estaba en una crisis y yo me arrodillé. Ya había ido a la iglesia, pero yo no estaba convertida. Realmente mi corazón yo no se lo había entregado a Él. Y ese día en oración le dije, Señor, si tú eres real, a mí me cuesta trabajo creer. Yo fui sincera en mi oración. Me gusta lo que escucho, pero me cuesta trabajo creer. Pero si tú eres real, yo te quiero conocer y me quiero enamorar de ti.
Hermanas, yo sé que eso fue algo sobrenatural porque Dios puso en mí un amor por Él que no tenía explicación y vino solamente de que yo se lo pedí. Solamente lo único que hice fue pedirlo, más nada, y Dios me lo concedió en ese mismo momento. Así que yo recuerdo que eso a mí me pasó. Así que cuando yo pierdo la pasión por Él, yo recuerdo y hago memoria de ese día y le digo, Señor, mira, yo te quiero amar más de lo que yo te amé al principio. Por favor, resucita ese amor. Y Dios lo hace, hermana. Él lo único que quiere es que usted se lo pida. Fíjese que aquí no lo dicen. ¿Y qué otra cosa debemos revisar aquí? Leer la Biblia, hermana. El mensaje del Evangelio es puro y sin mancha. No debemos dejar entrar a nuestra mente ideas que no tengan nada que ver con la escritura. Y fíjense que estas ideas nicolaitas eran ideas ocultistas. Se mezclaban. Acuérdate que el enemigo es astuto y él va a mezclar la verdad con la mentira. Y nosotros tenemos que saber discernir qué es puro y qué está contaminado. Las amo, mis hermanas, en Cristo Jesús.